pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre. Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de este programa que lleva el nombre del interior, pueblos y parajes. Y esa es nuestra consigna, recorrer todos los pueblos del partido de Olavarría y también los parajes. Así hemos comenzado durante el mes anterior en la localidad de Colonia Hinojo y ahora lo estamos haciendo en la localidad de Sierras Vallas. Allí iremos, como le decimos, a recorrer sus calles, sus costumbres, su gente. ¿Qué le parece entonces si recorremos juntos Sierras Vallas? Del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada a cambio. Auspicia este programa Coop Electric, su cooperativa, desde hace 70 años al servicio de la comunidad del partido de Olavarría. Sierras Vallas, un pueblo del partido de Olavarría que tiene 119 años de vida. Su historia está ligada a los primitivos pobladores de estas tierras, los indios. En este territorio buscaron refugio, en sus alturas la seguridad. Sierras Vallas también une su historia con la de los inmigrantes que llegaron a estas tierras trayendo las esperanzas de ver crecer a su pueblo. Y hoy tiene la riqueza de tener a gente como Tita Migliorini, que nació en Sierras Vallas en 1913 y nos puede contar esto. Si quieres saber los hermanos que tengo. 17 hermanos, 12 mujeres y 5 varones. ¿Y cómo era esa familia? Debía ser un familión. Mi mamá quedó viuda de 12 años. Oh, Dios. La mamá murió y la dejó a ella de 12 años. Entonces el padre la puso en un convento, el colegio de monjas, pero en Italia, ¿eh? Sí. Estuvo 4 años ahí, mi mamá. Sabía hacer de todo lo que le pida, bordar, coser, de todo. Sabía el latín. Cuando iba a la iglesia se bautizara un chico y le contó al cura, le contestó al cura en latín. A mí ¿usted habla latín? Sí, yo soy muy religioso. Ahora todo lo contrario era mi papá. ¿Lo estás grabando? Sí, no importa. No, entonces no voy a era decirlo. religioso. No era religioso. Todo lo contrario. Ajá. Él, Dios y todo. No. Mi mamá sí era muy religiosa, muy religiosa. Ella daba la extremación. Te bautizaba cuando nacías y te daba la extremación. Todo ella. Todo eso. Así una vecina acá de Villa del Paragolpe, no, también nació un chiquito y la atendió ella y lo bautizó porque parecía que se moría. El chiquito lo bautizó. Y después sí, murió y entonces le dio la extremación ella. Y ella estaba en Italia. ¿Cómo fue su viaje a la Argentina? No, ella se casó en Italia, pero vinieron para acá, la Argentina, sí. Ajá. Vinieron a la Argentina. Vino con 5 chicos de Italia, 5 hijos. Y después los demás nacieron acá, Sierras Vallas. En aquel barrio de arriba, después vivimos acá en Villa Paragolpe, que ahora es San Martín. Sí, ahí vivimos. Sus padres llegaron de Italia con la firme esperanza de encontrar trabajo y un lugar para vivir con la familia. En las canteras, porque era muy... Trabajaba la piedra martelina, hacían los adoquines y eso con la martelina.
Y después entró, cuando vino la compañía acá a la fábrica, entró a la fábrica. Primeramente era Aus, el patrón era Aus. Y ahora después entró a la compañía y se jubiló acá en la compañía. No se jubiló porque no había jubilación. Se falleció y se enfermó y falleció, y entonces ahora mi mamá después siguió con... Yo soy la más chica. Después había un hermano varón, el más chiquito. Usted me... Yo tengo 85 años. De 13, ¿no? Y me decía que su mamá también atendió partos. También, sí. Cuando atendía también, sí. Y en ese tiempo eran todas, digamos, como se dice, no sé, vaquianas. Tenían coraje y ¿qué iban a hacer? Aparte no les quedaba otra. Y claro, y las que había eran igual que mi mamá. No eran nada estudiosas ni nada, eran de corajudas, mujer corajuda, y hacían ese trabajo. Por fuera es la ternura, es la sonrisa pura, como pocas grandezas que acercan su sol. Por dentro los dolores de tantos quebrantos, guardados muy callados en su corazón. Los rostros pueden ser diferentes, sus orígenes también, pero el trabajo incansable de la mujer hizo que esos primitivos pobladores tuvieran la fuerza suficiente para pelear contra la adversidad. Y aunque siempre aparecen los nombres de hombres, ellas, en la historia, dejaron su huella en el pueblo. Bueno, a pesar de que era eclipsada por, digamos, la presencia del hombre, siempre la mujer tuvo su actuación destacada dentro de la comunidad. Y por aquella época, en 1900, por ejemplo, surge la primera mujer industrial de la zona, que fue doña Rosa de Ginocchio. Al fallecer su esposo, ella toma las riendas de su empresa, que era una antigua calera que todavía existe en la localidad. Así que hablar del año 1900, 1910, de que una mujer administre una empresa de esa naturaleza, creo que ya es mucho que decir. Para la época era algo muy de avanzada y muy sorprendente. Luego también la mujer tiene su intervención en el aspecto religioso, porque al constituirse la comunidad, al constituirse el pueblo, se sentía la necesidad, ¿no es cierto?, de volcar, digamos, a la fe y a la religión esas actividades. Entonces se comienza a proyectar la construcción de un templo en la localidad. Las primeras misas se realizaron en un galpón de chapa, hasta que una de las mujeres, que era esposa de un funcionario de la fábrica de cemento Portland, que ya se había instalado en la localidad allá por 1919, ve con agrado esta inquietud y comienza a apoyar a este grupo de mujeres que se constituye en una comisión de protemplo. Y así, en 1938, el 25 de septiembre, se inaugura la parroquia Cristo Rey, que todos conocemos. Entonces, ahí también la mujer tiene su intervención, y muy importante, porque es por la inquietud de ese grupo de mujeres que se logra este objetivo, ¿no? Dulces mares de amor navegan su interior. Las mujeres aprendían el arte de la cocina y algunos oficios para poder ayudar a la familia. Tita Migliorini, de 85 años, recuerda las enseñanzas de su madre. Todo enseñó a nosotros, todo. Yo tejo y he hecho carpetas a rolete. Carpeta ahora con el hilo grueso, con hilo fino. Ahí está acá la alminiz, ¿la conoces? Sí.
le hizo 2 o 3, muchas, porque debo atenciones, entonces dejo y las regalo. Lo que usted sabe. Sí. ¿No ve cómo no yo arriba de la mesa? Ay, son hermosas. Sí, después tengo acá por allá adentro. Sí. Muy lindas. Sí. Y cuénteme un poco de Sierras Bayas, de lo que usted se acuerda. ¿Usted fue a la escuela acá, nació acá? La 14, fui de la primera alumna de la escuela 14. Tengo una plaqueta que me entregaron ya cuando el aniversario de Sierras Bayas, una plaqueta donde figuro como primera alumna, con Domingo Piccinelli. Tengo la foto de todas las alumnas también. Si querés verla, te la muestro. Sí que la vamos a ver. ¿Y cómo era esa escuela? La escuela 14 era lindísima. Yo fui primero en la escuela vieja, pero fui 2 meses nomás. La escuela donde está el Parque Sarmiento. Sí. Parque Sarmiento, ahí fuera la escuela, era de 2 pisos también, ¿no? Sí. Pero después yo me fui con una hermana a Hinojo y no fui más a la escuela. Entonces pensé el otro año cuando se inauguró la escuela, esta en el 2021, entonces ya empecé a ir a la escuela 14. Fui hasta 4º grado. Había 5º nomás. No había 6º ni nada. Era el 1º, 2º, 3º y 4º. ¿Y después qué hizo? Después que dejó la escuela. Después de la escuela y aprendí a bordar a máquina, que me enseñó mi mamá y estuve siempre en casa y cuando no estaba con una hermana estaba con otra y estuve en Hinojo con una hermana, estuve en Olavarría con otra hermana, estuve en Coronel Dorrego, que es Oriente, que pasa el río Quequén, ahí también estuve con una hermana. Aparte, su mamá con tantos hijos, de alguna manera como que repartía un poco sí, su trabajo, sí. ¿no? Así que yo con mi mamá estuve un poco de chica, pero después de grande casi no estuve. Estuve siempre con hermanas, siempre con hermanas. Después vine de Oriente, se casó una hermana mayor que yo, 2 años, y entonces yo ya quedé con mi mamá y ya después ya empecé a andar de novio también. ¿Cuántos años tenía? 18. Anduve con un muchacho, después me enojé, después anduve con el marido que tuve. Me casé a los 21 años y mi marido tenía 25, Navarro. ¿Y siempre vivieron en Sierras Bayas? Siempre acá, siempre, en Paragolpe, va. Para mí es Paragolpe porque es Paragolpe. No es Villa San Martín como le han puesto ahora. Así se decía, Paragolpe. Paragolpe. ¿Sabés por qué? No. Porque había 4 casitas nomás en Paragolpe. Está donde vivió Zafora, Yunta, Otaviano y Millorín. Eran 4 casas. Una miraba para este lado y otra para este lado, ¿no? Sí. Ahora las han reformado, pero hermoso. Ahora vive mi sobrino ahí, el Coco Millorini. Vive en una de las casas. El otro día fui a visitarlo. Y entonces los que venían del centro, vamos al Paragolpe a visitar a esa gente, vamos al Paragolpe, porque ahí estaban los Paragolpes del ferrocarril, están todavía. Sí. Entonces le quedó Paragolpe, ahora no, es Villa San Martín. Pero para usted Paragolpe. Pero para mí es Paragolpe. Ahí me casé y todo. Ahí todo. Ahí estuve de novio y me casé y viví también en el Paragolpe. Y cuénteme un poquito cómo eran los bailes acá en Sierras Bayas. Los bailes. Los bailes eran hermosos. Hermosos. Bueno, te voy a contar. Sí. Por ejemplo, acá en Villa San Martín, acá al Paragolpe, teníamos luz eléctrica de la fábrica. Entonces era una luz hermosa. Y en vez en Sierras Bayas ¿no querés sentarte, nene? No. En Sierras Bayas no tenían agua. Iban con esos barriles, con un caballito y con barriles tenían que llevar agua que les daba la compañía acá. Tenían la calidad. Entonces, venían las chicas mal arregladas. Y nosotros, como teníamos tanta luz, íbamos bien puestas. Entonces las mirábamos y ya vos veías mal el peinado, mal así la cara, la ropa no muy bien planchadita. Acá teníamos el corriente, teníamos plancha y teníamos... Entonces le decíamos, los de arriba cara sucia. Y en el tiempo de Perón, que se hizo esa manifestación tan grande en Sierras Bayas y todo, que salimos todos, ahí se unió el pueblo de Sierras Bayas.
nos unimos todos, se terminó Cara Sucia, se terminó todo, nos unimos todos. Pues. Así Sierras Vallas comenzó a unirse con otras localidades del partido de Olavarría. En el diario El Popular, el 20 de septiembre de 1942, decía: el camino a Sierras Vallas se hace realidad. Obreros y máquinas en plena tarea, calando la sierra. En los trabajos que se vienen realizando en la construcción del camino en la zona industrial y en el acceso a esa localidad. Corría el año 1942. El interior, yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Transportes Mi Cuñado, de Horacio Müller, al servicio de la industria mosaiquera con arena dolomítica. Teléfono 0284 91295. Mueblería Emiluz, de Luis Maitini. Calidad en muebles de algarrobo y roble. Planes de financiación. Mueblería Emiluz, Avenida 14 y 13, Hinojo. La Montevideana, distribuidora mayorista de helados Milka y Quibón, Buchardo 2626, Olavarría. El mundo de las fantasías, adherido al círculo de suboficiales del servicio penitenciario, calle 14 y 15, Hinojo. Interior, yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Domingo Esventec se considera un sierravallense nato, a pesar de haber cruzado el ancho mar junto con su familia y adoptar estas tierras como suyas. Bueno, mi familia vendría a ser de chicos, de Eslovaquia. Somos de un pueblito que no se conoce casi, se llama Skalite. Y la ciudad que vendría a ser como Chatza. No se conoce, no ha sido renombrada casi, porque son pueblos de aldeas, pequeños pueblitos. Muy chiquitos. Sí, sí. ¿Y cómo estaba formada su familia cuando vivían allá? Y yo ahí vivía en la casa de mi abuela paterna. Y era conformada por la familia de mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y un tío que ya ha fallecido también. ¿Era tradicional por ahí que las familias vivieran juntas allá? Sí. Toda la familia vivía juntas. Se casaba el hombre o la mujer y vivían en la misma casa del padre o de la madre. Así que eran una familia inmensa. Sí. ¿Y cómo nació esa necesidad de emigrar? Es como acá ahora, por ejemplo, falta trabajo. Falta de bienestar, entonces los hombres tenían que emigrar. No había fuentes de trabajo y mi papá se quería ir a Canadá y en esos años, allá por el año 30 más o menos, se había cerrado que Canadá rechazaba, no quería recibir más emigrantes. Entonces optó por venir a la Argentina en la época de la crisis, anduvo del famoso Lingera, recorrió la República Argentina y cuando se orientó de acá, de esta zona que había muchos eslovacos, polacos, se vino por acá y consiguió trabajo. Allá por el año 1934. Y en el 35 arribamos nosotros. Mi mamá con mi finado papá, que ya estaba acá, mi hermana y yo. ¿Cómo fue esa llegada
y éramos chicos. La salida de allá era muy bonita también, pero uno no se acuerda todo. La travesía del barco con 28 días, salir de Hamburgo, de Alemania, atravesar todas las costas de Francia, España. Llegar... Aparte, una mujer que tenga la fuerza, ¿no?, de salir con sus hijos y venir a una tierra que no conoce. Y sí. Y acá nos encontramos con paisanos, con una paisana que todavía vive, una viejita que está acá. En esos años eran mozos, eran jovencitos. Y así formamos la familia después de la República Argentina. Esas familias que, como tantas otras de los inmigrantes, trabajaron arduamente para seguir viviendo. Había tranquilidad, paz acá. Para ellos era lo más importante. Trabajo tenía mi papá, que podía sostenernos a nosotros. Y mi mamá trabajó a la par de mi papá, ¿no? Haciendo cosas de casa, ayudándole a levantar el rancho. ¿Ellos se hicieron la casa? Sí, sí. ¿A dónde estaba la casa? Y vivimos de acá unos 20 metros para el lado de abajo, sobre la misma calle. ¿Y cómo fue su vida acá en Sierras Vallas? Y la vida fue linda, en la juventud. ¿Y con el idioma cómo hizo? Y perfectamente, se aprendió. Tardé 1 año y pico, pero aprendí. ¿Usted me comentaba que iba a la escuela? Sí, cuando nosotros llegamos en octubre acá. Y en marzo inicié la escuela. Y no sabía hablar nada. Y de traductora me hacía la chica esta de Illas. Yo le hablaba a ella y yo le traducía a la maestra. El único caso. El único caso en la historia, va. Tener traductor propio en la escuela. El año 1919 marca una fecha histórica que había de definir con el tiempo a Olavarría como centro principal de producción de cemento en nuestro país. La Compañía Argentina de Cemento Portland, de capitales norteamericanos, comienza la producción. Con eso no es necesario ya importar el material desde Estados Unidos a Italia. Con eso comienza el despegue económico de Olavarría, que pasa a captar afluencia de mano de obra de otros puntos de la región y también de Sierras Vallas. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre. Yo empecé de muy chiquito, a los 14 años. Entré un 5 de enero del año 42. Mejor dicho, hice la ficha el 5 de enero porque el 6 no se trabajaba, era Día de Reyes, era sagrado. Y me pasé 48 años en la fábrica, hasta que me jubilé. ¿Y cómo era el trabajo en esos momentos, en el momento que usted empezó a trabajar? Y el trabajo era, en ese tiempo, las empresas así ocupaban menores de edad para hacer las tareas de atar bolsas para envasar cemento. Limpiar, porque en esos años venía la bolsa de yute, de alpillera, que le dicen. Papel no se conocía todavía. Después ya empezó a entrar el papel, ya se trabajaba menos en el embolsado de alpillera, ¿no? Y llegó el momento de que se cortó la importación de papel y se volvió a la bolsa de algodón. Ya fabricada, porque alpillera no entraba, eso venía de la India. Y se volvió a la bolsa de algodón y había que seguir atando y limpiando. Después entraron otros muchachos, ya uno llegó, yo estuve hasta los 20 años en ese trabajo. Después se incorporaron nueva gente y bueno, nosotros fuimos a hacer otras tareas. ¿Y cómo era el trabajo en sí? Desde que sacaba la piedra hasta que se embolsaba. ¿Cómo era en ese momento? ¿Era diferente a lo que... No, es más o menos como ahora, pero se utilizaban unas vagonetas
que funcionaban, que llegaban al lugar de rompedora por una locomotora, unas locomotoras chiquitas. Y esas más o menos llevaban 5.000 kilos de piedra cada vagoneta. Subían por un terraplén, se ve el terraplén todavía, por un cable tirado hasta la rompedora. Y de ahí se trituraba y después se hacía el mismo proceso de ahora. Y después el transporte, una vez que estaba todo listo, ¿cómo se venía a buscar en esa época? En esa época se despachaba de allá por el 40 y moneda, todo por ferrocarril. Sabían venir algunos carros de Pringles, de por ahí, carros grandotes, que sabían llevar 100 bolsas para favorecer a algunos clientes allí. Y ya después, la época, después de la guerra, empezaron a venir camiones. Primero se tiraba con camioncitos chicos y cada vez venían fabricándose camiones más grandes, mayor cantidad de bolsas, se llevaban los equipos. Y así se siguió trabajando. ¿Y en esos primeros años cuáles eran los horarios que se hacían en la fábrica? Bueno, la fábrica en sí trabajaba 3 turnos rotativos, 4/12, 12/20 y 20/4, y ahora creo que está todo cambiado. Después en otras tareas se trabajaba en la misma embolsadora, la gente de carga trabajaban de 7 a 11, de 12 a 16, y después entraba otro turno a las 16, descansaba una hora de 20 a 21 y completaban las 8 horas a la 1 de la mañana, ya en la casa. ¿Y cuánta gente trabajó en la época de mayor esplendor? De mayor esplendor creo que llegaron a ser 1.200 personas que trabajaron en la fábrica. ¿Y usted cuál fue la mejor época que vivió por ahí? Y yo casi toda la época la viví bien. Después, claro, ya después cuando uno iba ascendiendo, ocupando distintos puestos, llegué a ser, ¿cómo es? Que le dicen capataz de turno. Y ahí en ese puesto estuve más o menos 30 años. Uno valora las cosas cuando las suele perder, y cuando las tiene a mano nunca las sabe tener. Lo cierto es que al darnos cuenta ya muy tarde suele ser. Del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada a cambio. Recuerdos, nostalgias, gran cantidad de sentimientos que se agrupan y salen a través de este programa que lleva el nombre del interior, que pretendemos llegar allí, al interior del partido de Olavarría y al interior de nuestra gente, para conocer sus sentimientos, sus costumbres, su historia, su vida y su folclore. Porque en este programa no intentamos ser historiadores, sino rescatar esas historias de vida que hacen grande a cada comunidad. Hasta aquí llegamos. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en Sierras Bayas. Podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez.